mítines, la teatralidad. Para los fascistas, para los movimientos fascistas, era muy importante la estética, lo teatral. Cuidaban mucho los discursos del gran líder del partido fascista. Cuidaban mucho los escenarios en los mítines, las banderas en los escenarios. Cuidaban mucho una estética que tenía que llevar a pensar a cada ciudadano, pues que formaba parte de una gran nación, que iban a construir un gran imperio por encima de las otras naciones, y que el líder del partido fascista tenía que ser el líder de su país porque realmente era el más fuerte y el mejor de todos, ¿no? Quizás con esto, en fin, podríamos seguir ahondando en el asunto, pero quizás estos son los elementos más importantes del fascismo que nos ayudan a diferenciar las dictaduras fascistas de otro tipo de dictaduras. Fijaos, con respecto a las dictaduras militares que se producen en los años 30 o en el periodo de entreguerras, pues las dictaduras fascistas se diferenciaban de las dictaduras militares, pues por ejemplo, en que una dictadura militar no tenía por qué estar empeñada en convertir a su país en un gran imperio. Por ejemplo, en que una dictadura militar no tenía por qué ser tan represiva y tan violenta como una dictadura fascista. Las dictaduras fascistas se empeñaban en la eliminación física de sus enemigos políticos. Es decir, a los líderes de los partidos contrarios al fascismo se les metía en la cárcel o se les ejecutaba. En las dictaduras militares sí que existe represión porque eran dictaduras, evidentemente, pero no era una represión tan sistemática en contra del rival político como en las dictaduras fascistas. En las dictaduras militares ejercían una represión con el objetivo de mantener el orden impuesto autoritariamente por el director militar, sin ir más allá, ¿no? Similitudes entre las dictaduras militares y las dictaduras fascistas. Bueno, es lo que aquella idea con la que empezamos, con la que empecé a hablar. Es decir, las similitudes son pues que ambas dictaduras, tanto militares como fascistas, dictaduras organizadas por la derecha europea durante el periodo de entreguerras, ambos tipos de dictaduras son una reacción frente al peligro de que se produjera una revolución social por la cual las clases trabajadoras tomaran el poder y acabaran con la propiedad privada y limitaran los poderes que tenían pues las clases ricas, las clases dominantes de la Europa de la época, ¿no? Era un repliegue en torno a la idea de nación, en torno a las banderas nacionales, frente al peligro de una revolución social. Centrándonos más en el caso alemán e italiano, mirad, y ya muy resumidamente, y me vais a preguntar todas las dudas que queráis por correo electrónico, por Seneca. Muy resumidamente, en Italia, tras la Primera Guerra Mundial, hay un ambiente de defección política porque Italia esperaba conseguir muchos más territorios del imperio austrohúngaro que había desaparecido tras la Primera Guerra Mundial. Los italianos esperaban conseguir muchos más territorios de los que le dieron. Concretamente los italianos además esperaban que se les diera toda la costa de Dalmacia y no recibieron nada de Dalmacia, ¿no? Y por otra parte hay una mala situación económica tras la Primera Guerra Mundial en Italia, ¿no? Entonces, los 2 años posteriores a la Primera Guerra Mundial en Italia, 1919-1920, son los años del llamado Bienio Rosso, Bienio Rojo, los años en los que el Partido Socialista Italiano pues realizó huelgas, ocupó fincas, ocupó fábricas y demostró pues bueno, todo el poder que tenía entre los trabajadores de Italia, ¿no? Como reacción al Bienio Rosso, al Bienio Rojo, se produce la fundación del Partido Nacional Fascista, el partido de Benito Mussolini, en la Italia del año 1921. Benito Mussolini, que en su juventud había militado en el Partido Socialista, pero que había salido del Partido Socialista al principio de la Primera Guerra Mundial, porque Benito Mussolini era de los convencidos de que Italia tenía que entrar en la guerra y para él era mucho más importante la grandeza de la nación italiana, convertir a Italia en un imperio,
era mucho más importante bueno, que la defensa de los trabajadores que defendía el Partido Socialista Italiano. Benito Mussolini fue quien creó el Partido Nacional Fascista en Italia en 1921. Lo crea con la ayuda de muchos jóvenes excombatientes que habían estado combatiendo en la Primera Guerra Mundial, que estaban desempleados en 1919 al acabar la guerra y que vivían en una situación muy precaria, económicamente muy precaria. Se forman por toda Italia grupos de arditi, grupos de milicias armadas, es decir, voluntarios en armas, que en nombre del fascismo pues van intentando pues tomar el control de distintos pueblos, acabar, pues metían palizas pues a los dirigentes de partidos que eran contrarios al fascismo. Quizás el líder de estos grupos de voluntarios fascistas armados que conformaron el partido fascista de Mussolini, el líder más importante de aquellos fascistas armados fue un poeta, Gabriele D'Annunzio, que en 1919, con un grupo de fascistas armados, fue a la ciudad de Fiume, ciudad que se le había prometido a Italia si participaba en la Primera Guerra Mundial a favor de Inglaterra y que no recibieron en la Paz de París. Y entonces fueron a la ciudad de Fiume y conquistaron la ciudad. Entraron fusil en mano en el ayuntamiento de Fiume y durante unas cuantas semanas la ciudad de Fiume estuvo controlada por un grupo de fascistas armados dirigidos por el poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Bueno, pues todos estos grupos de voluntarios armados que formaban milicias en armas y que iban pues conquistando ciudades que consideraban que debían pertenecer a sus países o metiendo palizas a dirigentes políticos incómodos, son los que acaban conformando el partido fascista de Benito Mussolini a partir de 1921. Italia se debatía en una situación políticamente descontrolada. En 1922 Mussolini, en el mes de octubre, decide realizar la llamada Marcha sobre Roma. Los miles de afiliados al partido fascista italiano marchan sobre Roma en octubre de 1922. En octubre de 1922. Entonces llegan a Roma por tren, a través de coches particulares y exigen al rey de Italia, en la época Víctor Manuel III, que le dé el gobierno a Mussolini. Y entonces Víctor Manuel III, pactándolo con los grandes propietarios de tierra, con la alta burguesía italiana, llega a la conclusión de que Mussolini y los fascistas italianos pueden formar un gobierno adecuado a los intereses del momento. Es decir, Víctor Manuel III, el rey de Italia, le da el poder a Mussolini porque Mussolini podía evitar una posible revolución social que la alta burguesía italiana estaba temiendo desde la época del Bienio Rosso, 1919-1920. Justo después del Bienio Rosso se crea el Partido Comunista Italiano, que fue uno de los partidos comunistas más fuertes de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Y por lo tanto le dan el poder a Mussolini. Mussolini comienza a aplicar políticas antidemocráticas siendo presidente del gobierno de Italia desde el mismo año 1922, pero a partir de 1924 Mussolini y los fascistas italianos convierten la democracia italiana en lo que claramente ya era una dictadura. En 1924 se produce un acontecimiento muy simbólico que muestra el inicio de la dictadura fascista en Italia, el momento en el que los fascistas de Mussolini ya traicionan por completo la democracia y convierten el sistema político en una dictadura. Ese momento simbólico que ocurre en 1924 es el asesinato de Matteotti. Matteotti era uno de los líderes del Partido Socialista Italiano que en el Parlamento de Italia semanalmente criticaba con mucha dureza el gobierno fascista de Mussolini, se convirtió en un personaje político extraordinariamente incómodo y acaba siendo asesinado por un grupo de fascistas. Bueno, a partir de ese momento la democracia en Italia termina de desmantelarse y comienza la dictadura fascista de Mussolini. Dictadura fascista en la que
la política económica gira en torno al Estado. El Estado es el que le propone a cada empresa privada pues qué es lo que tiene que producir, cómo tiene que distribuir la mercancía. Es decir, el Estado en una dictadura fascista cobra una importancia muy especial en todos los ámbitos, también en el ámbito de la cultura. La dictadura fascista decide qué libro se tiene que publicar y qué libro tiene que desaparecer, qué obra de teatro se puede representar y qué autores tienen que ser perseguidos. En 1929 la dictadura fascista de Mussolini firma un acuerdo muy importante con el Vaticano, con la Santa Sede. Por fin termina la llamada cuestión romana. Recordad que desde la unificación italiana los papas de Roma han estado enfadados con la República Italiana. Desde la época de la unificación, con Garibaldi y Víctor Manuel II, desde la época de la unificación hay un problema diplomático no resuelto entre la Iglesia Católica y la República Italiana, porque la República Italiana convierte a Roma en la capital de Italia. Roma hasta el momento había estado gobernada desde la Edad Media por los papas, por lo tanto por esa pérdida territorial pues hay una enemistad diplomática entre la República Italiana y la Iglesia Católica. Eso lo resuelve Mussolini en 1929 firmando los famosos acuerdos de Letrán. Entonces, mediante los acuerdos de Letrán, Mussolini permite que la Iglesia Católica controle el sistema educativo italiano a cambio de resolver este asunto de la cuestión romana y se normalizan las relaciones diplomáticas entre la dictadura de Mussolini o entre Italia y la Iglesia Católica, la Santa Sede dirigida en esa época por Pío XI. En 1935, recordad que el fascismo no se entiende sin la guerra, sin la violencia, sin la necesidad de convertir a tu país en un gran imperio. Por lo tanto, en 1935 los fascistas ya intentan ir consiguiendo un gran imperio en África. Los fascistas italianos estaban muy obsesionados por el control de Abisinia. La llamada Abisinia es Etiopía, ¿no? Etiopía estaba gobernada, gran parte de su territorio, por un rey llamado el Rastafari. Y entonces, pues bueno, entre 1935 y 1936 se produce la conquista italiana de Etiopía, de Abisinia, que además, bueno, fue una guerra en la que los pobres africanos, sin apenas armas, sin un ejército moderno, pues fueron arrollados por el ejército italiano, que era un ejército europeo, que además utilizó gases químicos, lo cual fue un escándalo internacional porque era la primera vez que se utilizaban gases químicos como el gas mostaza en una guerra después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se habían prohibido después de la Primera Guerra Mundial. Recordad la guerra de trincheras, la guerra de posiciones, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. El nazismo. Vamos a ver algunos elementos del nazismo. Mirad, el Segundo Reich, el imperio dirigido por el Kaiser Guillermo II, termina con la Primera Guerra Mundial. El 9 de noviembre de 1918 se produce una revolución social en Alemania y Guillermo II se fuga del país, se va a Holanda y allí pasará el resto de sus días, ¿no? El resto de sus años de vida. A consecuencia de esto, en Alemania se formó una república democrática de carácter muy social, la llamada República de Weimar. La República de Weimar, que es fundada en 1919, es una república fruto de un pacto entre las dos grandes fuerzas políticas de la Alemania de la época, que son los republicanos, los partidos republicanos de ideas democráticas, de ideas muy liberales, y el partido madre de la izquierda obrera en la historia de Europa, que es el SPD alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, los socialistas. Bueno, pues socialistas y republicanos fundan la República de Weimar con ayuda de otros partidos, ¿no? Pero bueno, consiguen mayoría parlamentaria en las elecciones democráticas y por lo tanto ellos son los que fundan la República de Weimar. Buena parte de las ideas del republicanismo alemán y de la socialdemocracia alemana están en la Constitución de Weimar. La República de Weimar era una república democrática y social que pretendía, a través de las reformas democráticas,
solucionar los problemas más importantes de los trabajadores alemanes. Es una república que se desarrolla en un contexto económico que no podía ser peor. Una crisis de hiperinflación terrible a consecuencia de la guerra y de la derrota en la guerra. Recordad el Tratado de Versalles en el que se le condena a Alemania económicamente por muchísimas décadas. Y por lo tanto la República de Weimar siempre fue extraordinariamente inestable. Más aún cuando el primer presidente de la República de Weimar, Friedrich Ebert, que era un dirigente socialista muy importante, muere y llega a la presidencia de la República de Weimar a finales de los años 20, von Hindenburg, el gran general de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El viejo Hindenburg estaba convencido de que había que acabar con la República de Weimar. Entonces, entre los desastres económicos, la inestabilidad social y política y la llegada al poder a la presidencia de la República de Hindenburg, la República de Weimar pues estaba condenada a morir, ¿no? Y de hecho pues así ocurre con la llegada de los nazis al poder en enero de 1933. El partido nazi era un partido minúsculo de entre los muchos partidos nacionalistas que surgen en Alemania a raíz de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a raíz de la derrota en la Primera Guerra Mundial, hay muchos partiditos, pequeños partidos nacionalistas, que sueñan con reconstruir el imperio alemán, y el partido nazi era uno de ellos. ¿En qué se diferenciaba del resto? Pues que era un partido de características muy claramente fascistas, ¿no? Es decir, era un partido que creía en la violencia como método de lucha política, que entendía la política a través de la violencia, a través de la victoria del más fuerte sobre el más débil. Era un partido político que creía en las virtudes del líder del partido. Muy pronto Hitler se convierte en el líder del partido nazi, del Partido Nacional Socialista Alemán. Y era un partido, bueno, en definitiva, que consideraba que la Primera Guerra Mundial se había perdido por culpa de la Revolución Social que se organizó en noviembre de 1918 y no porque Alemania hiciera ya meses que tenía perdida la guerra, ¿no? Hitler era un personaje desconocido. Era un austriaco que se alistó al ejército alemán en los primeros compases de la Primera Guerra Mundial y que fue cabo durante la guerra y fue herido por un obús que le cayó, ¿no? Durante la guerra. Hitler empezó a ser conocido en algunos círculos de Múnich, de la ciudad de Múnich, capital de Baviera, al sur de Alemania, a raíz de una revolución comunista que se produce en enero de 1919 en Múnich, en Berlín y en distintos puntos de Alemania. Los comunistas alemanes intentan hacer una revolución social en enero de 1919 para convertir a Alemania en una república más dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que había en Rusia, ¿no? O que se quería crear en Rusia. Todavía no se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se llamaba Rusia, ¿no? Pero bueno, digamos que el modelo ruso, el modelo de comunismo ruso, es intentado implantar por los espartaquistas, los llamados espartaquistas, que son los comunistas alemanes de enero de 1919. Entonces, los líderes del comunismo alemán, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, organizan una revolución en enero de 1919 y esta revolución es reprimida por el ejército y por milicias armadas de gentes que acabarían después militando, muchos de ellos, en el partido nazi. Hitler fue uno de los oradores que en las calles de Berlín animó a la gente a no hacer caso a los revolucionarios comunistas y animó al ejército a reprimir a aquellos revolucionarios, ¿no? El caso es que aquella revolución de enero de 1919 en Berlín concretamente resultó ser un baño de sangre. Tanto Karl Liebknecht como Rosa Luxemburgo, que eran dos personajes conocidísimos en toda Europa, fueron los líderes de esa revolución, acabaron siendo asesinados por las milicias de voluntarios en armas nacionalistas, contrarios a la revolución, y el ejército, los Freikorps, el ejército pues acabó reprimiendo a sangre y fuego aquella revolución. Ya Hitler en ese momento entra en un partido que es el partido nazi, que es un partido muy pequeñito. Bueno, Hitler en muy poco tiempo se convierte en líder del partido nazi y en 1923 intentan llegar al poder a través de un golpe de Estado. Esto es lo que se llamó el Putsch de Múnich.
El 9 de noviembre de 1923, Hitler, junto con Goebbels y junto con otros dirigentes del Partido Nacional Socialista Alemán, que era un partido pequeñito pero que ya era conocido en algunos círculos, Hitler intenta llegar al poder en un golpe de Estado en Múnich, golpe de Estado que fracasa. En ese golpe de Estado participa una parte del ejército, Ludendorff, acordaos que es otro general alemán importante de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff apoyó a Hitler en ese golpe de Estado en Múnich en noviembre de 1923, por el cual intentó hacerse con el poder. Golpe de Estado que fracasó. Por lo tanto, Hitler fue condenado a la cárcel. Durante algunos años estuvo en la cárcel, durante 2 o 3 años estuvo en la cárcel. Ahí escribió el famoso libro Mein Kampf, Mi lucha. Y cuando sale de la cárcel, a finales de los años 20, Hitler sale convencido de que mediante la violencia no va a llegar al poder y de que los nazis tienen que organizar un gran partido para presentarse a las elecciones e intentar llegar al poder a través de las elecciones democráticas. Entonces, conforme el partido nazi va creciendo, se produce un hecho que es determinante en la historia del partido nazi y en la historia del mundo, que es el crash del 29. El crash del 29 supone un golpe definitivo y mortal a la economía alemana, un desempleo, como ya he dicho antes, por encima del 44-45% de la población activa, y por lo tanto es el crash del 29 el que condena a la muerte a la República de Weimar y encumbra a los nazis. A partir del crash del 29 los nazis comienzan a ganar elecciones, a conseguir representantes democráticos en las distintas elecciones que se van celebrando. Consiguen concejales en determinados ayuntamientos importantes. Un partido desconocido, pues prácticamente de frikis diríamos hoy día, como era el partido nazi, comienza a conseguir representantes porque comienza la gente a votarles en las elecciones. Consiguen concejales en importantes ayuntamientos, parlamentarios en importantes parlamentos regionales de algunos Länder, de algunos estados alemanes. Y finalmente llegan al año 1932 convertidos en el primer partido de Alemania. En el año 32 se celebran 2 elecciones, una en verano y otra en el otoño. Se tienen que repetir las elecciones en Alemania en el año 32. Entonces, en las elecciones del verano de 1932 en Alemania queda primero el partido nazi, pero no hay ningún partido que consiga mayoría absoluta. Por lo tanto, no se ponen de acuerdo y se tienen que repetir las elecciones. Entonces, las elecciones se repiten a finales de ese año, de 1932. En esa repetición electoral, los nazis consiguen menos votos, pero en todo caso, pues están en un 30% alto el porcentaje de votos en esas elecciones de los nazis, conseguidos por los nazis, pues de entre el 30 y el 40%, en torno al 36-37% creo recordar de apoyo electoral que tienen los nazis en las elecciones de finales del año 1932. Entonces no consiguen mayoría absoluta, pero son el primer partido de Alemania. Por detrás de los nazis, cerca